Hola amigos, mi nombre es José Carlos Espriella Godínez, soy miembro del Centro Mexicano de Sindonología y los invito para que veamos un poco sobre la Sábana Santa. Este programa va a ser dedicado a una introducción sobre lo que es el lienzo sagrado de la Sábana Santa. Entonces, no se lo pierdan. Construyendo la civilización del amor. Hola amigos, esta ocasión estamos aquí en el Mundo Católico. Vamos a hablar sobre un tema que es de sumo interés tanto religioso como científico. Vamos a hablar un poco sobre lo que es la Sábana Santa, que es el lienzo mortuorio que envolvió a Jesús cuando es sepultado y es dejado en el sepulcro durante 3 días. Yo pertenezco al Centro Mexicano de Sindonología. Sindonología, como lo veremos más tarde, es el estudio de la síndone, que es la Sábana Santa. Mi nombre es José Carlos Espriella Godínez y pertenezco a este centro desde hace 12, 15 años aproximadamente. Muy bien, antes de hablar un poco sobre la Sábana Santa, podemos decir que este lienzo es una evidencia dejada por Jesús, por Dios mismo, para indicarnos que realmente Él está pendiente de nosotros. Pongámonos un poco, antes de empezar este tema de la Sábana Santa, pongámonos un poco en los pies de Jesús, en las ideas de Jesús. Si nosotros fuéramos Dios nosotros, ¿qué haríamos nosotros para hacer a demostrar a la humanidad que realmente existe Dios? Una cosa que podría hacer Él mismo sería presentarse un buen día ante la humanidad y decir, miren, aquí estoy, yo soy Dios, mírenme, véame, convenza de que existo. Pero esto iría en contra de nuestro libre albedrío. Entonces, Dios toma muchas acciones para de esta manera darnos a entender que Dios existe sin quebrar nuestra libertad de libre albedrío. Bien, ¿cómo podría ser Dios para hacer que creamos en Él? Entonces, hay mucha gente que duda de Él, de su historicidad, de su evangelio. Hay gente que duda de si realmente resucitó. Entonces, pensemos un poco. Si no, vemos un paisaje, Dios mismo se revela en un paisaje a través de su omnipotencia, o vemos un amplio universo. Estas son formas de que Dios se manifiesta hacia nosotros, dándonos a entender que Él está con nosotros. Nos puede mandar profetas, nos puede mandar milagros, que de tal manera que atraigamos nuestra atención se dirige hacia Él. Porque en el último fin lo que Dios quiere de nosotros es la salvación de cada uno de nosotros. Él quiere que nos salvemos y nos quiere hacer de una forma que nuestra fe se aumente, que tengamos conciencia de que realmente Dios está con nosotros. Entonces, bueno, puede tomar acciones muy concretas, tal como por ejemplo, podríamos pensar en que un buen paisaje es una buena evidencia de Él, o podríamos inclusive hacer acciones más concretas, como por ejemplo aparecer la Virgen de Guadalupe en México. De esta forma nosotros Él atrae nuestra mirada hacia Él y podamos convertirnos hacia Él, ¿no? Otras formas de que Él nos atraiga es precisamente hacer milagros eucarísticos como los que se han dado en Tixla Gutiérrez, para darnos a entender que Él está con nosotros, ¿no? Eso lo digo porque la Sábana Santa es un testigo de que realmente Dios está con nosotros. Por ejemplo, pensemos en que hay gente que niega totalmente la resurrección de Jesús, que niega totalmente los milagros. Hay gente que dice que, bueno, empezando por los sacerdotes judíos, que decían que el cuerpo de Jesús fue robado del sepulcro, fue sustraído del sepulcro donde estaba y fue llevado a otro lugar. Otros dicen que Jesús fue llevado a Cachemira, India, que realmente no murió, sino que realmente se levantó de la tumba y más bien no murió, sino que se empezó a restablecer y empezó a irse a la India o a algún lugar así. Otros dicen también, por ejemplo, cómo es que hacemos para ver. Dios se puede manifestar en ciertos milagros. Decíamos, podemos
podemos hacer él puede dar varias imágenes, varias acciones, pero ante esto siempre habrá personas que digan, no, no es cierto, no hay Dios, no hay milagros, lo que está escrito en los evangelios no es cierto. Esto es la sábana santa nos va a dar una evidencia de que realmente lo que está escrito en los evangelios es cierto, lo que nos ha dicho él es cierto. Entonces, ante estos ataques ante la Iglesia Católica, ante los sacramentos, ante la resurrección, ante los milagros, él ha tomado acciones muy concretas para decirnos que estamos en el camino correcto, ¿no? Entonces, siempre va a haber personas que van a negar. Por ejemplo, los filósofos en la actualidad decían que pues, no es posible que Dios pueda intervenir en el mundo que Él ha creado. O sea, la filosofía para ellos argumenta que Dios es una ente y que pues, si Él creó el universo no puede meterse en los fenómenos actuales. Los hechos evangélicos no están apoyados por la filosofía, según ellos. Entonces, ¿qué hacer Dios para realmente decirnos que realmente está con nosotros, ¿no? Entonces, a los que niegan la resurrección, en verdad, a lo que tienden es a negar a la divinidad de Jesús. O sea, si niegan la muerte de Cristo, en realidad están negando la resurrección. Entonces, si negamos la resurrección, nuestra fe es vana, ¿no? Como decía hace rato, los primeros en negar la resurrección fueron los judíos, que hablaban de que se habían robado el cuerpo. Otros decían que Jesús se hizo drogar con una droga, y pues que no murió, sino que realmente los mismos discípulos inventaron los relatos pascuales, ¿no? Otros dicen que realmente los eruditos en crucifixión y los romanos se equivocaron, porque realmente, según ellos, que Jesús no murió con la lanzada, que no murió en la cruz, sino que realmente se habían equivocado, ¿no? Todas son evidencias que nosotros como creyentes sabemos que no es cierto, ¿no? La resurrección, dicen los filósofos, es un mito, los milagros no existen. Otros dicen que Jesús realmente se reanimó, él estaba en el sepulcro, y que su tumba se conserva realmente ahora en Cachemira, India, ¿no? Bueno, todo esto con eso están negando esas personas que niegan la resurrección, a negar. Por ejemplo, muchas mujeres muchos discípulos lo vieron después de resucitado, los discípulos, Tomás, mucha gente lo vio resucitado. Entonces, negar de su resurrección realmente estamos negando sus verdades, ¿no? Entonces, ¿qué hace Dios ante todo esto? Hay personas que realmente no creen en la resurrección. ¿Por qué? Porque confronta sus vidas. Por ejemplo, pensemos en los secuestradores, pensemos en las personas que se dedican a la pornografía, personas que son, que somos de corazón malo, pues. Estas personas niegan la resurrección porque no les conviene cambiar de vida. Entonces, niegan todas esas verdades religiosas. Pero Dios tiene una salida ante esto. Vamos a ver que todo esto tiene una salida. Decía San Agustín en una frase muy hermosa, dice: nadie niega a Dios, sino aquel a quien Dios le conviene que Dios no exista, ¿no? Entonces hay personas que realmente pues niegan todo esto porque saben que sus vidas se confrontan a ello, ¿no? Y nuestra fe ha sufrido muchos ataques, ha sufrido contra el pueblo. El pueblo ha sido calumniado con muchas cosas en contra de la religión, y además absurdas, ¿no? Hay ataques al Papa, a la Eucaristía, a la resurrección, y por supuestamente ataques contra la resurrección. Inclusive pensemos en filósofos que realmente niegan o se burlan no tanto de la resurrección, sino que se burlan de las verdades religiosas. Pensemos en Nietzsche, pensemos en David Hume, pensemos en muchos filósofos que realmente no nada más niegan, sino atacan a la Iglesia Católica, a los milagros. Entonces, para esto es que Dios nos va a dejar este documento de la sábana santa, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad muchos cristianos se cuestionan si realmente lo que está en un evangelio, lo que está en los evangelios, es realmente palabra de Dios, es verdad, o en realidad son algunos cuentos inventados por alguien que lo inventaron, y dudan si realmente Jesús caminó sobre las aguas, dudan que si Jesús multiplicó los panes, dudan que si Jesús resucitó.
todo esto nos está llevando pues, a que mucha gente acuda ante brujos, adivinos, personas que buscan en el tarot sus verdades, que les digan qué hacer, porque no están seguros de la fe de ellos, ¿no? Dios tiene un plan, lo que está escrito en la Biblia es totalmente palabra de Dios, pero bueno, hay gente que niega todo esto. Entonces, estamos introduciendo lo que es la sábana santa para que esta sábana santa nos confirme realmente lo que está escrito en los evangelios. Entonces, fíjense, es una lucha entre el bien y el mal, una eterna lucha entre el bien y el mal, es una lucha entre la verdad y la mentira, es una lucha entre la palabra y la antipalabra, es una lucha entre la luz y la antiluz. Por una parte existen los que niegan la resurrección y por otra parte existen los que afirmamos la resurrección, ¿no? Entonces es una lucha continua, hay que tomar partido entre una u otra, ¿no? En el fondo, cada uno de nosotros va a tener que decidir si realmente estamos con Jesús o estamos en contra de él, ¿no? Porque hay gente que nos va a decir, nos va a tratar de demostrar a toda costa que Dios no existe, que los milagros no existen. Entonces, todo esto es para ver, nuestra fe debe estar fundada. Claro que nuestra fe es totalmente libre y es una adhesión a Cristo. Podemos preguntarnos, ¿nos amó Dios o no nos amó? ¿Nos dio a su Hijo como Redentor hermano o no nos los dio? ¿No, hubo encarnación o no hubo redención? ¿Triunfó Cristo sobre la muerte o no triunfó? ¿Nos espera la resurrección o estamos abocados a un aniquilamiento total? ¿Qué hay que hacer con esto? La falsedad ha corroído el Evangelio. Bueno, fíjense ahora, ¿ustedes creen que la providencia, Dios al ver todas estas dudas ante su resurrección, podría quedarse callada la providencia, decir, bueno, si ellos dudan, los voy a dejar que duden? Dios toma la iniciativa con nosotros y nos hace ver que esos ataques a la Iglesia, a su divinidad, al Papa inclusive, a las verdades religiosas, en realidad sí tienen una respuesta. Él nos está diciendo a través de pequeñas señales, como en este caso la sábana santa o bien el ayate de Guadalupe, son lienzos que nos están diciendo que sí, lo que creemos en realidad son autenticidades. La sábana santa, al verlo, vamos a ver que los discípulos cuando entran a la tumba ven la sábana santa y eso nos confirma, en este caso a Pedro le confirma que Jesús había resucitado. Recordemos rápidamente que cuando entra Pedro al sepulcro y ve los lienzos desinflados, dice el Evangelio que vio y creyó. Entonces, igualmente Dios nos va a dejar este lienzo de la sábana santa para que veamos y creamos. Y no solamente eso, Dios se va a apoyar de una herramienta primordial en estos tiempos. En esos tiempos la ciencia se ha desarrollado tan vertiginosamente, ha tomado rumbos extraordinarios que a veces hasta nos dejan atónitos de tantos descubrimientos que son. La ciencia nos va a apoyar en nuestro estudio de la sábana santa, que nos va a llevar hacia la verdad, porque en realidad la ciencia y la sábana santa no están peleadas unas con la otra, sino que se complementan tanto una como la otra, ¿no? En la antigüedad veíamos que la ciencia explicaba un fenómeno. Por ejemplo, veía que los astros salían del sol, salían por la aurora, y en la actualidad sabemos que en realidad los astros no salen, sino que realmente la Tierra da vueltas, y como ahora sabemos eso, pues descartamos a Dios de ese fenómeno, y pareciera que la ciencia ha quitado el papel de Dios. Sin embargo, la ciencia nos va a ayudar en este proceso para realmente decirnos que las verdades religiosas en realidad tienen una confirmación científica, ¿no? Entonces, ¿podría la ciencia ayudarnos? ¿Existe alguna evidencia de que realmente lo escrito en los evangelios es cierto? Pues sí la hay.
La respuesta correcta son la sábana santa y el ayate de Juan Diego. Los dos lienzos son evidencias dejadas por el mismo Dios, consciente de lo que hacía, consciente, es una evidencia dejada por el mismo Dios para asegurarnos que lo escrito en los evangelios es verdad. La sábana santa se ha quedado entre nosotros con la misión de ser testigo presencial, objetivo, intemporal, inapelable de la resurrección de Jesús. Pero ¿por qué habrá Dios preservado este documento? En la antigüedad, este documento, la sábana santa ha sufrido muchos peripecias, inclusive ha habido gentes que la han querido quemar, que la han querido destruir, pero ese documento se ha conservado precisamente para que sea un testimonio de nuestra fe. Entonces, esta sábana santa nos va a dar el testimonio de que realmente esta síndone, porque es el nombre correcto, la sábana santa es síndone, después lo veremos, que viene de la palabra sin, una palabra que venía de la India, que desemboca, que es un lugar donde se hacían lienzos mortuorios, ¿no? Pero bueno, entonces la ciencia nos va a apoyar en estos documentos para demostrar, no tanto demostrarnos, sino para apoyar nuestra fe y decirnos que realmente Dios sí existe, ¿no? Estamos de acuerdo que Dios quiere que todos nos salvemos, Dios quiere que todos nos salvemos, pero si no le damos nuestro corazón a Él, Él no puede actuar realmente en nosotros si nosotros no le damos permiso a Él de actuar entre nosotros. Entonces, al final, la respuesta de nosotros a Él va a ser libre y totalmente para nosotros, ¿no? Él no nos va a coaccionar y no nos va a decir, sí tienes que existir, porque se perdería todo la conversión de amor hacia nosotros. Entonces, fíjese, en la sábana santa yo lo comparo como un pañuelo, como una señorita que va por el camino y avienta un pañuelo para traer a su amante. Es lo que está haciendo Dios con nosotros. Nos deja su sábana santa para atraer nuestra mirada hacia Él. Y lo analicemos con los ojos de la ciencia y la fe y podamos decir, entonces sí me adhiero a ti, sí creo en ti y confío en ti, ¿no? Ya aquellos que no quieran creer en Él, que digan, no, pues no es cierto que la sábana santa fue pintada por Leonardo da Vinci, que se hizo en la Edad Media. Todos estos, como decíamos al principio, es una lucha entre el bien y el mal, la palabra y la antipalabra, ¿no? Entonces, al final, cada quien va a tener que decidir por quién se decide, ¿no? ¿Y qué creen? O sea, esa sábana santa, ese pañuelo dejado por nosotros, es como les decía, es para traer nuestra atención y decirnos que en realidad nosotros somos los amados de Dios. Dios nos ama y nos da este lienzo, ¿no? Entonces, bueno, lo mismo podemos decir, lo que podamos decir ahorita va a ser igual que para la Virgen de Guadalupe. El ayate y la sábana santa son dos lienzos que nos van a hablar de cosas más allá. Jesús quiere llamar nuestra atención a toda costa y nos ha dejado este lienzo que ha sufrido avatares por la historia, ha sufrido los escrutinios más grandes de la ciencia. Los científicos han estudiado de cerca este lienzo y se han dado cuenta que no existe otra explicación más que realmente que las verdades religiosas existen, ¿no? Entonces, para que creamos realmente y sepamos que en realidad los milagros como la Eucaristía, recordemos que hace poco hubo un milagro en Tixla Gutiérrez, y la ciencia nos va a apoyar en nuestro estudio sobre la sábana santa, ¿no? Entonces, muy bien, bueno, hemos dado una pequeña introducción sobre realmente para qué Dios nos deja esta sábana santa. Ahorita vamos a continuar viendo lo que es la sábana santa en sí, los estudios que se han hecho de este lienzo, pero esto es para una introducción que nos está dando para que Dios mismo nos ha dejado este gran lienzo, y es una forma de decirlo, estoy con ustedes, ¿no? Estoy con ustedes. Mucha gente la han tratado de quemar. En la antigüedad los calvinistas pensaban, trataban de quemar la iglesia. Bueno, la sábana santa. Entonces, Dios nos ha preservado este documento para decirnos que nuestra fe está por buen camino. Bueno, entonces con eso terminamos esta primera parte.
Radio Cronos es Mundo Católico, construyendo la civilización del amor.